¿Está grabando? Ya. Ya creo Comienza. que listo. Buenas tardes. A continuación se va a hablar sobre el teatro latinoamericano del siglo XX. Soy Nayeli Ángeles y voy a hablar sobre el teatro de América Latina. Siguiente, por favor. Bien. El teatro de América Latina se inicia en la colonia con los autos sacramentales y las comedias. El teatro de América Latina es el teatro producido originalmente en español, portugués, francés, por autores de los países considerados parte de Norteamérica, es decir, parte de América Central también, América del Sur y el Caribe. También nos dice que también nos dice que el teatro es un género literario creado para ser representado, donde su arte es componer obras dramáticas, y estas artes escénicas tratan todo lo relativo a la escritura, la interpretación, la producción, los vestuarios y los escenarios. Siguiente. Ya, el teatro a principios del siglo XX. Este es un movimiento teatral del principios del siglo XX, en lo que es sobre todo Argentina y México, más como una tendencia moderna y experimental. También nos dice que no hasta mediados del siglo XX es cuando el teatro latinoamericano ha adquirido cierta personalidad, al tratar temas propios tomados como punto de partida la realidad del espectador, a quien va destinado estos teatros. Siguiente, por favor. Muy bien. Los países cuya trayectoria teatral es más rica, no tanto desde el punto de vista de los textos literarios, sino en aspectos en el cual existía una amplia representación a lo largo de toda la existencia. Amplia representación a lo largo de toda la generación latinoamericana, sino por cuestiones de puestas en escenas, dirección, interpretación y demás elementos asociados al teatro como un arte escénico. Y estos países son México, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Venezuela y Colombia. A continuación, mi compañera. Bueno, quien les habla es Amy Alexandra Beliza Mora y les voy a hablar sobre las festivales del teatro latinoamericano. Entre ellas tenemos el Festival Iberoamericano del Teatro de Bogotá, Colombia, el Festival de Teatro Ciudad Itagüí en Colombia, el Festival Internacional de Teatro Caribe, Colombia, el Festival Internacional Santiago de Mil, Chile, el Festival Internacional de Teatro en las Calles Abiertas, Perú, Encuentro Iberoamericano del Teatro Ovalle, Chile. La historia. Les voy a hablar sobre la historia, que consiste en 3 periodos, que son el periodo prehispánico, el periodo colonial y el periodo postcolonial. El periodo prehispánico, en esto los pueblos originarios de América Latina tenían sus propios rituales, festivales, ceremonias, en el cual aquí incluían bailes, canto, poesías, canciones, con edificaciones teatrales, en el cual aquí hacían mimos, acrobacias y espectáculos de magia. Como podemos ver en la imagen, estos autores eran entrenados, usaban máscaras, disfraces, maquillajes y pelucas. También en esta parte dramática de esta época tenían cierta unidad en la Mesoamérica, aquí ya que tenían características comunes entre los diálogos, entre los personajes de origen divino y entre los personajes humanos, en el que tenían un carácter religioso, político e histórico.
y a veces un poco cómico. Y esta se basa en un teatro costumbrista, en el que aquí se representa la expresión de lo familiar y de lo social. En el periodo colonial se convirtió en un elemento del poder político de América Latina. Aquí el teatro provee una forma en que los pueblos aborígenes fueron forzados a participar en el drama de su propia derrota. Aquí en este periodo se comenzó una fuerte herramienta en la que se valieron más los españoles para evangelizar a los indígenas de nuestro país. En el periodo postcolonial, en 1939 y 1968, las estructuras dramaturgas de proyectos sociales tenían más hacia la construcción de una base latinoamericana. En 1968 a 1974, esta es frente a una tendencia que intentaba obtener una definición más homogénea a la de los modelos europeos. En 1974 a 1984 se afirma la línea de la búsqueda de la expresión arraigada. En aquí no solo se proporciona un relato válido en los pueblos emancipados, sino que aquí también se establecen intersecciones con los narrativos como sociales, culturales y entre otros. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenas, yo soy Melissa Toala Macías y les voy a hablar sobre los principales formas teatrales. Aquí tenemos la comedia. Es una obra en la cual los personajes se ven envueltos en conflictos, pero salen felizmente de ellos. Los autos sacramentales predominan durante la época de la colonia y se representan mediante pasajes bíblicos. Estas son más obras religiosas y se basan en una base alegórica y se desarrollan con temas preferentemente eucarísticos. Tenemos drama, es de carácter trágico, representa un acontecimiento de importancia histórica. Es un género literario caracterizado por la representación de acciones y situaciones humanas conflictivas, que ha sido concebido para su escenificación, y bien sea teatral, televisiva o cinematográfica. Entremés es otra obra breve, cómica, que se representaba entre actos de comedias coloniales. Es una pieza u obra teatral cómica en un acto escrita en verso o prosa, que solía representarse entre la primera y la segunda jornada de las comedias del teatro clásico español, y fue creada por el autor Lope de Vega. Teatro absurdo escenifica la falta de sentido de la existencia humana. El teatro del absurdo abarca un conjunto de obras escritas por ciertos dramaturgos estadounidenses y europeos durante las décadas de 1940, 1950 y 1960. Se caracteriza por tramas que a menudo crean una atmósfera honorífica. A través del humor y la mitificación escondían una actitud muy exigente hacia su arte. La incoherencia, el disparate y lo ilógico son rasgos muy representativos de estas obras. Muchos ven el teatro de lo absurdo como una obra sin explicación lógica y sin sentido. También tenemos el teatro épico. Se conoce como teatro épico al que se relaciona con una producción teatral del dramaturgo Bertolt Brecht, así como aquel que se deriva de su teoría, y este surge a principios del siglo XX. Busca más la emotividad del espectador, alejándolo de la comprensión de su realidad con temáticas que le son ajenas. Siguiente, compañero. El teatro durante la independencia. El proceso de la independencia y la etapa de consolidación de las nuevas repúblicas marcaron profundamente la actividad teatral. Siguiendo a Víctor Hugo, Dumas y Alejandro Dumas, se escribieron obras de temas históricos que exaltaban a los héroes americanos o apelaban al pasado legendario. Ya, a continuación le hablaré lo que es, seguiré hablando sobre el teatro durante la independencia.
Ya. El teatro se desarrolló en América Latina luego de los procesos de la independencia, que se mantiene una íntima relación con los modelos que presenta el teatro español, por lo que podríamos decir que eran los políticos y la administración. También este teatro español del siglo XX era bastante conservadores en sus técnicas y se representaba a una seña de modelo realista. También este teatro se creaba las obras de vidas cotidianas o su costumbre y buscaban personajes comunes y generaba obras de conflicto amoroso. En nuestro continente también se representa lo que es acuerdo a los autores como José Zorrilla o Leandro Fernández de Moratín. Yeah. Vamos a hablar sobre la creación colectiva. Este nombre se le da a una obra o a un montaje que pueda ser sin autores o sin forma de un grupo creado como un fruto de un trabajo colaboración. Este se da a una síntesis, sea creación elaborada por un grupo. También se puede hablar que las obras se crean a partir de las investigaciones del tema y las técnicas de la improvisación. Vamos a hablar también sobre el teatro metafórico. Es el directo y los autores, aunque es las inscripciones de técnicas y procedimientos de nuevas montaje, como la inclusión, el público y en las obras de teatro. A continuación, mi compañero Santander. Hola, muy buenas. Mi nombre es Luis Santander y le voy a dar una un pequeño resumen de los autores. Como primer punto tenemos Leonardo Fernández de Moratí. Entre su crítica, su abundante obra en prosa didáctica, la más conocida es La derrota de los pedantes, una sátira contra los malos escritores. Como segundo punto, tenemos Augusto de Boal. El teatro del oprimido es un método estético creado por el teatrólogo brasileño Augusto Boal, cuyo objetivo es la superación de injusticias. Como tercer punto, en autores, tenemos al alemán Bertolt Brecht. Es considerado uno de los más grandes autores teatrales alemanes del siglo XX y también padre del teatro épico. Como cuarto punto en autores tenemos al colombiano Enrique Buenaventura. Fue actor, dramaturgo, ensayista, narrador, poeta y director colombiano. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. A continuación voy a dar unas 4 características del teatro. Como primer punto tenemos el teatro se ha apoyado en la palabra para dar a conocer los contornos del mundo, recogiendo en gran medida los valores, creencias e imágenes de la cultura que se ha sido de eje para el desarrollo de la sociedad. Segundo punto, la uniformidad del mensaje estuvo siempre determinada por las preferencias del público, que acostumbraba a la presencia de los espectáculos. Como tercer punto tenemos sintetizando la producción teatral del siglo XX. Pasa del realismo al vanguardismo y concluye con el posguardismo, pero adquiere pinceladas locales con los del teatro guachacheo y toque surrealista. Como cuarto punto y último punto tenemos mostrar las manifestaciones teatrales de los pueblos de América Latina y su evolución desde la etapa precolombiana hasta la actualidad, exponiendo su realidad particular y buscando sus propias técnicas de expresión. Gracias. Bueno, eso ha sido todo.